Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un poquito de recogida de todo. Quiero recoger todas las cosas de Navidad. En el vídeo anterior de los productos de limpieza os dije que todavía tenía toda la casa montada. Bueno, de hecho, tengo que sacar estos dos tendederos fuera para que se terminen de secar y ahí está el árbol puesto. Por aquí ya tengo unas cuantas cosas que he ido dejando porque me he quitado ya las tazas y todo. Y bueno, tengo que quitar todo lo de Navidad, absolutamente todo. Me da muchísima pereza porque lío una tremenda, que ya lo veréis, pero ya se acabó la Navidad, hay que recoger y también tengo que hacer rutina de casa. Pero primero me voy a poner a hacer unas lentejas, así las dejo como se hacen sola prácticamente, es ponerlo todo y que vaya ahí a fuego lento y me optimizo el tiempo, intento ser productiva, es uno de mis propósitos de este año. Yo suelo ser bastante productiva porque intento organizarme y mientras una cosa se va haciendo yo voy por otro lado y la verdad es que no es un punto débil mío, yo soy bastante organizada para esas cosas, pero con el caos de Navidad y todo, la verdad que estoy un poco... Tengo una montaña de ropa para lavar increíble, todo lo que me traje de, claro, de estar fuera. Lavé algunas cosas en casa de mi madre, pero como hace tanta humedad no se seca la ropa, entonces me daba miedo traerme ropa húmeda. Así que, bueno, ya os he dicho, estos dos tendederos que los tendí ayer por la tarde, pero no se han secado. Hace muy buen tiempo hoy aquí en Valencia, de hecho creo que anunciaban 23 grados, que eso es maravilloso, en enero. Así que voy a aprovechar, voy a sacar la ropa fuera y me voy a poner eso, primero con las lentejas y luego con la rutina de todo. No es una rutina, es un zafarrancho, pero bueno, os grabaré un poco de todo porque si no sería un vídeo de no sé cuántas horas. Así que nada, acompañarme al día de hoy. Después de dejar las lentejas ya puestas, voy a sacar el tendedero, como os he dicho antes. Se estaba levantando un poquito de aire, pero bueno, el tiempo era agradable, no hacía mucho frío. Así que saco para que se termine de secar la ropa, ya que hace bastante humedad estos días y cuesta muchísimo de que se seque. Y como no soy muy partidaria de la secadora, pues prefiero sacarla 2 veces que meterla en la secadora. Y aquí me pongo ya a quitar la ropa de cama. Como veis, la cortina se mueve muchísimo, ya digo que hacía bastante aire. La había dejado ventilando desde que me fui a llevar a Javier al cole, así que estaba más que ventilada y como era bastante molesto el aire, pues mejor cerraba la puerta porque ya os digo que la ventolera era tremenda. Y bueno, ya recojo todo para poner las sábanas en la lavadora. Lo que voy a hacer ahora, he quitado toda la ropa de cama, como habéis visto, porque lo voy a poner todo a lavar. Y voy a aprovechar para hacer la limpieza del colchón. Principio de año, vamos a empezar con todo desinfectado. O ese es el propósito, lo iré haciendo con todas las habitaciones. Y os quiero enseñar una cosita que me ha llegado, que es este de aquí. Os presento a Jimmy. Jimmy BX8 es el modelo. Es un limpiador antiácaros. Os voy a hablar un poquito de él y luego lo voy a poner en funcionamiento para que lo veáis. Jimmy trae el cepillo, tiene una tira antiestática que va muy bien para desprender el ácaro, el bichito, los alérgenos, todo lo que tengamos en el colchón. Y además tiene una potente succión, que no me salía, para eliminar todos los ácaros. Además tiene una temperatura de hasta 65 grados. ¿Esto qué significa?
que para el tema de la humedad en los colchones, sofás, sillas, etcétera, alfombras, todo, quita esa humedad, evitando así pues que esos bichitos se sigan quedando ahí y acumulando en esa humedad. También tiene una luz ultravioleta, que es lo que elimina a estos bichitos, a estos ácaros, y también función de ultrasonido. El ultrasonido que hace que las capas más profundas, a las que no llega la luz, pues con el ultrasonido los mata. Entonces va genial porque matamos lo de fuera, o sea, lo que está más en la superficie, y también lo que está más hacia adentro. Y tiene una pantalla LED, ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis, una pantalla LED que te indica el calor, que también lo podéis desactivar si no queréis darle calor. Podéis presionar durante 3 segundos y desactiváis el modo de calor. Te indica el calor y te va indicando, tiene una barrita que te va indicando la cantidad de polvo que tenemos en donde vayamos a aspirar, ¿no? Colchón, sofá, etc. En este caso, que va a ser el colchón, yo ahora os lo voy a enseñar. Entonces la barrita te va indicando, mientras más roja se pone, es que hay más cantidad de polvo. Entonces, de esta manera, como que la limpieza es más eficaz, porque tú ya vas viendo si va reduciendo esa cantidad de polvo, y dentro del polvo, que es donde van los ácaros, los va eliminando. Así que nada, vamos a ponerlo a prueba. Ahora os lo voy a enseñar. Voy a poner voz en off porque va a ser ruido, entonces os iré enseñando mientras lo voy poniendo a prueba. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues aquí está Jimmy. Ahora lo voy a encender para que lo veáis. Se ha llenado de polvo de ponerlo aquí. Este es el tanque de depósito, que tiene aquí un botoncito que presionamos y se saca. Luego se gira. Ahora cuando yo termine os lo voy a enseñar cómo se desmonta para que lo veáis. Y nada, se vuelve a colocar poniendo aquí y ya está. También os quería enseñar que trae su librito de instrucciones. Trae otro filtro, que esto va genial para cuando queremos cambiarlo, y un cepillito para limpiarlo. Entonces, el cable es mega largo, que ahora os lo voy a enseñar también. Por aquí debajo tenéis el cepillo, que también presionando estas pestañitas de aquí lo podéis sacar, el cepillo, para limpiarlo y quitarle, bueno, pues la suciedad o lo que tenga. Así que nada, ahora sí que sí, lo pongo en marcha y os voy enseñando, y luego os enseño lo que sale. Como os he dicho antes, el cable es bastante largo para que podáis moveros tranquilamente por la estancia donde le estéis pasando, ya sea habitación, salón, etcétera. Y aquí os quería enseñar pues cómo iba funcionando. Como veis, la rayita roja, como os he explicado antes, cuando se pone al máximo es que detecta muchísimo polvo. Entonces la dejáis y ella llega al máximo, marca el máximo que tiene, y luego poco a poco pues va eliminando y se va bajando la línea roja. Cuando se va disminuyendo es que va eliminando esa cantidad de polvo y de ácaros o alérgenos. La verdad es que me he sorprendido porque tenía bastante en el colchón. Estuve un buen rato, fijaros cómo se pone enseguida a tope, y eso que yo suelo aspirar bastante los colchones. Y quería enseñaros, pues en el depósito se ve pues la cantidad que va recogiendo en un momento. Esto acabo de encenderlo y ya estaba así. Entonces nada, lo que voy a hacer es poco a poco irla pasando por todo el colchón. Hay que dedicarle un ratito, porque si queremos dejarlo bien desinfectado y limpio, pues hay que dejarlo, ir pasándola poco a poco por todas las zonas, que ella vaya detectando, que vaya sacando bien todos estos bichitos invisibles. Va genial para todas las personas alérgicas tener un dispositivo así para poder eliminar todos estos ácaros. Os dejaré en la cajita de información toda la descripción y los enlaces por si os interesa este producto. La verdad es que va genial. Encima la opción de calor es una pasada, porque si tenemos humedad en el colchón también la elimina. Así que me parece, no sé, un producto súper top. Nunca había visto ninguno que tuviera la opción de calor, así que me ha parecido pues una buena opción. También la he pasado un poquito por el cabecero, porque como sabéis yo lo tapizo, y aunque lo voy cambiando muy a menudo, que casi no me da tiempo, pero bueno, le he dado un repasito. Y aquí os quería enseñar para que veáis todo lo que salió. Fijaros la cantidad de
de suciedad que saca entre polvo, pelusas, ácaros. O sea, ahí hay un combo de todo que para una persona alérgica es demasiado. Así que nada, voy a vaciarlo y así os enseño cómo se abre el depósito el tanque de vaciado donde va recogiendo todos los ácaros y la suciedad. Lo que voy a hacer, aquí tiene como una marquita de candado, se gira y se abre. Sacamos el filtro por la pegatina, bueno, por la pegatina no, por la etiqueta. Y lo que voy a hacer es vaciarlo dentro de una bolsa y no tirarlo directamente a la basura, porque si no luego eso como que se expande un poco cuando lo sacudes. Entonces de esta manera se queda dentro de la bolsa y luego lo tiro a la basura y se queda todo como ahí dentro recogido, porque si no cada vez que abro la basura pues como que se expande un poco todo ese polvo y todos esos ácaros. Entonces no tiene mucho sentido que lo tire para que luego vuelvan a salir. Así que nada, lo sacudo bien. Tenéis la opción cuando está muy sucio lavar el filtro. La esponja no se recomienda mucho, o sea, el filtro de esponja no se recomienda lavar mucho, simplemente quitándole el polvo y sacudiéndolo, pero lo otro sí. Y bueno, aquí me pongo a pulverizar un poquito el ambientador casero. Como lleva alcohol también sirve de desinfectante, y voy a dejar todo el día el colchón secando hasta ya la tarde noche que vuelva a poner la sábana. Aquí ya las lentejas pues ya estaban un ratito y voy a triturar lo que es la verdura. Yo le pongo pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, puerros y ajo. La cabeza de ajo la pongo entera, entonces el resto de las verduras las trituro y luego se la vuelvo a añadir. Hay personas que lo hacen diferente, hay gente que hace un sofrito aparte y luego se lo añade, pero bueno, eso va a gusto de cada uno. Yo tengo la costumbre de hacerla siempre así. Estuve un tiempo probando a hacer el sofrito y luego añadírselo, pero como que no me acababa de gustar el sabor. Entonces, bueno, al final yo creo que cada uno lo hace pues a lo que está acostumbrado o a como más le gusta. Yo lo trituro todo con la Turmi, una batidora, como se diga en cada sitio. Y como veis, ya aquí se lo he añadido y ya están las lentejitas casi hechas. La voy a dejar que esté un ratito más a fuego lento para que coja todo el sabor bien. Y ya tendría la comidita lista para este mediodía. Una vez termino con las lentejas, voy a fregar lo que he utilizado. Es una manera de optimizar también el tiempo. En vez de dejar las cosas sucias en el fregadero, una vez termino, siempre friego todo lo que uso. Lo que he usado en el desayuno, como veis el exprimidor ya lo tengo ahí fregado. Lo que he usado para cortar las verduras de la lenteja y tal también. Y yo os lo recomiendo porque es una manera de agilizar todas las tareas del hogar, ir haciendo sobre la marcha, o sea, no acumuléis para luego, porque luego es mucho cúmulo de muchas cosas y da muchísima pereza. Así que es un truquito que yo siempre os digo, que no dejéis los cacharros en la cocina durante mucho tiempo. Y ahora sí que sí, me voy a poner a recoger todas las cosas de Navidad. De verdad que me encanta decorar, pero luego cuando tengo que recoger, sobre todo la Navidad, que es cuando más cosas saco, el resto de estaciones, bueno, en otoño también saco bastantes cosas, pero el resto de estaciones saco, pero no mucho, pero en Navidad es apoteósico. La plantita esta que he dejado encima de la mesa me la regalaron por mi cumpleaños, súper chula, tengo que buscar dónde ubicarla porque no sé muy bien dónde ponerla aún. Pero es súper bonita, espero que no se me muera porque tiene flores y ya os he comentado muchas veces que a mí las plantas de flores se me dan fatal, pero fatal, así que espero que esta sobreviva un poco, aunque sea a que me llegue a primavera-verano. Y bueno, aquí me pongo con la zona de la chimenea. Si os fijáis, en la terraza mi tendedero está volcado. El aire me tiró el tendedero, no me había dado cuenta hasta un rato después que me asomé y lo vi y tuve que recogerlo porque estaba todo completamente volcado. Y bueno, por aquí lo que hago es lo mismo, recoger todas las cosas. He quitado de la guirnalda de la chimenea, como habéis visto, algunas ramitas porque os enseñé en la decoración de Navidad que como la guirnalda venía muy pobre de hierba, por así decirlo, de planta verde, pues le añadí unas ramas de olivo y unas ramitas de pino que tenía en casa para darle un poquito más de volumen. Entonces pues ahora le quito esas ramitas y guardo la guirnalda sola porque lo otro lo puedo reutilizar para seguir decorando. Ahora toca el turno de quitar el árbol,
que la verdad es una tarea que no me gusta nada. No sé por qué, pero no me gusta absolutamente nada. Voy a recoger primero las cositas de la cocina, que es poca cosa. Lo que me quedaba, las tazas ya las había recogido el día antes, bueno, las había quitado para ir guardándolas, y también pues paños de cocina que ya los había lavado y cositas así. Entonces ya lo que me queda es poquita cosa, no tenía mucho por aquí. Le voy a quitar las bellotitas que tenía puesta aquí en estas ramas del jarrón de la isla, que le había enganchado unas cuantas bellotas por algunas ramitas, y también las hojas de eucalipto roja, que estas las compré en una floristería pero ya están secas, las voy a tirar porque para el siguiente año se me van a romper si las guardo. También quería quitar pues el adornito que le hice a los taburetes con los cascabelitos estos y los lazos, que ya mi marido tenía ganas que lo quitara porque cada vez que movía el taburete sonaba el cascabel, ya sabía si se sentaba alguien o no. Y aquí he sacado unas cuantas cajas para ir guardando de mientras, ya más o menos lo tenía todo quitado. Y yo utilizo cajas que tengo por casa. No tengo cajas especiales. Ahora vamos a ver un montón de reels de las influencers que sacan unas cajas súper bonitas para guardar sus adornos navideños. Pues ya os adelanto yo que yo no tengo de esas cajas. Yo uso la caja del jamón, uso la caja de las zapatillas, uso las cajas de lo que me encuentro por casa, cajas que me van sobrando de cosas, y las utilizo para guardar. Porque al final de cuentas todo esto va a un armario, y en el armario pues no se ve la caja. Entonces me da igual que sea más bonita o menos bonita. Otra cosa es que las tuviera a la vista o yo qué sé, pero de momento no me ha dado por comprar cajas bonitas para guardar cosas de Navidad. A lo mejor yo soy la rara, pero a mí las cajas de jamón me son súper prácticas, porque encima son estrechitas, no me ocupan mucho espacio, y ya os digo que a mí me va genial. Tengo 2 de jamón y el resto ya son de zapatos y cosas que hay por casa. Bueno, os dejo un poquito con mi recogida de decoración y ahora continuamos. Y ahora sí que me pongo a recoger las bolitas del árbol. Yo las voy separando por diferentes bolas. En una pongo las básicas o las bolas bases que no tienen ningún adorno, no tienen nada, son simplemente las bolitas que pongo siempre primero. Y luego en otras cajitas voy guardando las que son ya más decorativas, que son pues de muñequitos navideños, de colores y tal. Y luego lo que he hecho es quitar las luces, que lo he cortado porque me he pasado un montón de rato quitando luces, me he enredado de una manera que ya no sabía ni cómo darme la vuelta. No sé de qué manera puse las luces este año, que siempre las quito súper bien, y hoy me he enredado pero mal. Entonces he aspirado un poquito porque soltaba mucha virutilla, tanto las bolas como el árbol. Y me he puesto guantes porque yo no sé vosotras, pero yo cada vez que tengo que recoger el árbol de Navidad,
digamos, las ramitas, estas plásticas, me hacen muchísimo daño en las manos. Ya el año pasado lo hice también porque siempre terminaba con las manos como cortadas, me iba como cortando los pelillos estos y lo pasaba fatal. Entonces ya desde el año pasado decidí que cuando quito el árbol de Navidad me pongo guantes, y la verdad que es la mejor técnica porque ni me ensucio las manos y además evito hacerme cortes. Yo no sé si es que mi árbol es asesino de manos, pero ya digo que lo paso fatal cada vez que lo quito. Y bueno, una vez ya tengo todas las ramitas recogidas, me falta la parte grande, quiero pasar un poquito el aspirador, lo pongo a máxima potencia para quitarle un poquito de polvo. Alguna me habéis preguntado que cómo yo limpio el árbol. La verdad es que yo suelo quitarle el polvo y ya está. Alguna vez le he pasado un paño húmedo, pero nunca lo he limpiado de otra manera. El árbol es, no sé, es un artículo decorativo que ponemos muy poquito tiempo, entonces es verdad que coge polvo porque coge polvo, pero con quitarle un poco el polvo así o con un paño húmedo creo que es suficiente. Y luego lo que voy a hacer es enrollarlo con papel film. Esto ya llevo haciéndolo muchos años, creo que 3 o 4 años, porque para mí es la mejor manera de guardar el árbol. Se queda bien protegido, abulta muy poquito porque es como si lo envasáramos al vacío. Yo voy presionando a medida que voy pasándole el film, y de esta manera pues ya digo que es súper cómodo de guardar, no se deforma porque si lo dejáis las hojitas, o sea las ramas bien cerraditas, no se deforma. Así que yo os recomiendo, si no sabéis cómo guardar el árbol, a no ser que tengáis una bolsa específica para ello, pero aún así fijaros que los 3 churritos se me quedan en prácticamente nada, súper bien recogidito. Y ahora lo que hago es ponerlo en una bolsa grande de basura, siempre lo guardo así y esto va al armario y ya ahí no coge polvo, hasta el año siguiente se queda ahí todo cerrado, guardadito, y no acumula polvo, ni se ensucia ni nada. Así que bueno, es mi forma de hacerlo, cada uno tiene la suya, pero por si os sirve de ayuda y no sabéis cómo guardar el vuestro, aquí os dejo yo mi truquito. Y una vez ya tengo el árbol recogido, voy a recoger las luces de cortina que tengo puesta aquí en la salida al balcón. Estas luces la verdad es que se recogen súper fácil porque al ser de alambre lo que hago es enrollarla y luego con la puntita del alambre las ato, y de esta manera se quedan súper bien recogidas, no abultan nada porque son muy pequeñitas, la verdad, para ser 3 metros de cortina. Luego cuando las recoge, a diferencia de otras que hacen mucho bulto, esta la verdad es que van genial. Y una vez ya lo tengo más o menos todo recogido, ya estaba todo en cajas, no me quedaba nada. He cortado una parte del proceso porque ya os digo que tardé muchísimo entre guardar y colocar y ponerlo todo en cajas, pero si no el vídeo pues se hacía demasiado largo. Entonces lo que hago ahora es quitar el polvo con el plumero, ahora que está todo despejado, y pasar el limpiador de muebles que os enseñé el otro día en el vídeo anterior, que es mi favorito para los muebles, la verdad es que va genial y deja un olor súper agradable en todos los muebles. Y ya una vez tengo por aquí el polvo quitado y todo limpio, voy a pasar la aspiradora para quitar pues todo el polvo que ha soltado el árbol, los adornos, etc. La zona del sofá la verdad es que no lo muevo porque la he limpiado un montón de veces estos días que me habéis visto, y además en esta zona de aquí no había mucha cosa, simplemente lo que estaba en la mesita del centro y poco más. Así que donde más había suciedad era en la parte en la que he recogido los adornitos. Una vez ya paso la escoba eléctrica, voy a fregar primero esta zona. Ya sabéis que me gusta limpiar por zonas, soy así de maniática, es cosa mía, no es por nada en particular, pero yo siempre voy por partes. Si ya tengo una parte limpia, entonces voy con la siguiente. Le doy un repasito rápido con la fregona y cuando ya se queda seco me paso a la siguiente zona a limpiar. Voy a hacer el mismo procedimiento, pues quitar polvo, limpiar el espejo y lo mismo.
Me traigo de vuelta el mueble al comedor, que estos días lo tenía puesto en la habitación de mi hija, que siempre lo pongo allí cuando llega la Navidad. Mi hija me protesta porque me dice, ¿por qué me traes más trastos a la habitación? Pero bueno, es donde único lo puedo colocar, no tengo más sitio en toda la casa para llevarlo. Y la pena es que no tengo un sitio concreto donde poner el árbol cuando llega la Navidad, porque tengo muebles en toda la casa, entonces donde único me cabe el árbol es en esa esquina, entonces tengo que quitar ese mueble sí o sí. Bueno, también he llevado la plantita a su sitio y paso la aspiradora y la fregona igual que he hecho antes. Y bueno, ya no me daba tiempo a hacer más, eran ya las 5:30 de la tarde. Desde esta mañana que empecé hice un pequeño parón para comer, bueno, ir a recoger a Javier, comer y seguir con la limpieza. Voy a cambiar la funda de este cojín que había quitado la otra para ya dejarla limpia. Y bueno, familia, os dejo un vistazo general de cómo ha quedado todo recogido. Ahora se ve muy despejado, tengo que hacer la decoración de invierno. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os motive con vuestras limpiezas después de Navidad. Y si os ha gustado este vídeo, como siempre, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.